Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Se encuentra en Juan 3:16. Jesús habla con Nicodemo, un fariseo que se le acerca de noche porque quería tener un diálogo con él, y se le acerca de noche, según los entendidos, para que otros fariseos no lo vean o algunos amigos, porque no estaba muy bueno codearse con Jesús. Era una persona que iba en contra de todas las cosas que ellos estaban profesando en ese tiempo. Así que por eso fue de noche y le hizo una pregunta y le dijo: Maestro, lo reconoció, le dijo: Rabino, sabemos que las cosas que haces obviamente están respaldadas por Dios, porque todo lo que tú haces y todas las señales las estás haciendo porque Dios seguramente está contigo. Entonces, este hombre, Nicodemo, le hace esta pregunta y Jesús le dice: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, esta respuesta lo dejó medio como perplejo a Nicodemo. Él pretendía una respuesta más fluida, no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le dijo: te aseguro, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, Nicodemo hace esa pregunta y dice: no entiendo. Te aclaro que Nicodemo era un fariseo y era un hombre culto, un hombre sabio, un erudito de la palabra, era un principal de una sinagoga. Entonces, él le hace otra pregunta después de escuchar lo que Jesús le dijo: ¿cómo puede ser que un hombre, aún siendo viejo, se meta dentro del vientre de su madre y pueda nacer de nuevo? Entonces, era como que no había una explicación natural de lo que estaba escuchando. Y le hace esa repregunta a Jesús, porque no entendía, porque Jesús le estaba hablando de una esfera sobrenatural, mientras que él hablaba netamente en lo natural. Eso es lo que mucho nos pasa a nosotros cuando estamos atravesando algún problema, alguna dificultad económica, laboral o de salud. Siempre le encontramos una solución a nuestro problema, aún creyendo en Dios y aún metiendo a Dios en el problema. Sabemos que Dios nos da una solución, pero le encontramos una solución natural. Como por ejemplo cuando muchas veces no llegamos a fin de mes y sabemos que Dios es nuestro proveedor, aún así, yendo a la iglesia y entendiendo las palabras de Dios, ¿qué hacemos? Tratamos de sumar algunas horas extras a nuestro trabajo, porque como no llegamos con el dinero a fin de mes, nuestro pensamiento nos marca una solución: trabaja un poco más. O de repente otra solución que la mente te lleva a pensar es: achicar más los gastos, cuando inclusive los gastos ya sabemos que no se pueden. O de última, en el tiempo extra que te quede, que sabemos que no hay muchos que tienen tiempo extra, buscaste un trabajo de más para poder solventar los gastos de tu familia y de tu casa. Son todas soluciones válidas, pero no son soluciones respaldadas por Dios, son soluciones naturales. Yo le llamo soluciones respaldadas por Dios a las soluciones sobrenaturales. ¿Por qué no pensar que podemos hacer una gran oración de fe y mañana cobrar una herencia de un familiar lejano que no conocíamos? Una herencia de mucho dinero. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar de hacer una oración para que algún piadoso, algún amigo, algún familiar pueda pagar un poco la deuda que yo tengo en el banco? ¿Por qué no? Porque son cosas sobrenaturales. Nunca se nos ocurriría estar orando de esa forma o pensar que Dios puede hacer eso. Inclusive, ¿por qué no orar para que al día de mañana podamos encontrar una bolsa de dinero en la puerta de casa? No lo pensamos porque son cosas sobrenaturales y son casi imposibles. Pero nos olvidamos de que Dios es un Dios sobrenatural y Él se mueve en lo sobrenatural. Inclusive en nuestra área de salud. Muchas veces estamos pasando una seria enfermedad
Y lo primero que nuestra mente piensa, aún yendo a la iglesia, es ir a buscar una buena clínica, un buen médico, un buen especialista. Y es válido y está bueno. Pero muy pocas veces, con poca frecuencia, pensamos hacer una oración de fe para que mañana esa enfermedad desaparezca. Con muy poca frecuencia creemos que podemos llegar a orar y mañana a la mañana toda enfermedad que había en mi vida o en la vida de fulano de tal desaparezca. ¿Por qué no? Porque seguimos pensando en Dios y creyendo en Dios en una forma natural. Pero como le explicó a Nicodemo algo sobrenatural, tenemos que entender de que Dios se mueve en lo sobrenatural. Los razonables somos nosotros y los racionales somos nosotros, pero Dios es un Dios sobrenatural. ¿Saben que me llamó poderosamente la atención que antes de la pandemia, el año pasado y los primeros meses de este año, siempre se veían grandes reuniones de fe, sanidad y milagros? Y quiero que se entienda bien, no estoy hablando en contra de pastores que hacían ese tipo de reuniones, porque de hecho nosotros también hemos creído y hemos tenido nuestras oraciones de sanidad en nuestra iglesia. Pero desde que empezó la pandemia hasta ahora, es como que al no reunirse la gente por el tema del COVID-19, no se escuchan muchos milagros. Sin embargo, Dios nos encerró en su casa, Dios no está en cuarentena. Dios todavía sigue esperando que alguien golpee su puerta con una gran necesidad para Él poder hacer un milagro. Y no estoy hablando de ese milagro de que gracias a Dios no nos faltó de comer en estos 6 meses, en estos 6 meses no nos faltó de pagar los impuestos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de algo sobrenatural, de algo realmente casi increíble, de un milagro. ¿Sabes qué es un milagro? Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes naturales, que comúnmente se le atribuye a una persona o a un ser sobrenatural, algo que sorprende, un suceso que provoca sorpresa. Y lo que yo te voy a contar ahora es algo que me pasó durante esta cuarentena, que me produjo mucha sorpresa. Y como le pasó quizás a Fariseo, a Nicodemo, vio como que le explotó un poco la cabeza. Porque hoy Dios te quiere decir algo como me quiso decir a mí, y como que me remarcó algo que yo quizás me había olvidado, de que Dios es sobrenatural. Te quiero contar algo brevemente. Yo estoy haciendo una construcción en casa y hice un gran pedido a un amigo mío, me hizo un precio por mayorista. Entonces me salió bastante económico y cuando vine a hacer acá la instalación eléctrica veo que hice mal los cálculos y me faltaron 100 metros de cable. 100 metros, 50 de un color y 50 de otro color. Entonces yo dije, bueno, me fijé en la boleta y este muchacho, amigo mío, me había sacado la cuenta y que salía 2 pesos con 50 el metro. Entonces yo digo, bueno, no va a estar a 2,50, me voy a un negocio acá cerquita. Y cuando voy acá, me dicen está el metro lineal 3 pesos con 70. Yo casi me desmayo. Y dije, no, obviamente no voy a pagar ese precio. Sabiendo que salía menos o que lo podía llegar a tener en menos precio, a conseguir en menos precio. Entonces me subo a mi camioneta y digo, bueno, voy a ir a tal lugar y voy a preguntar cuánto sale. Iba orando, te digo la verdad, iba orando con Dios y diciéndole al Señor, que no salga 2,50, pero que tampoco me salga 3,70. Es un momento donde no me está entrando mucho dinero y tengo que cuidar el peso. Y yo iba orando y esas oraciones son válidas y esas son oraciones que comúnmente yo hago. Esa charla tal cual uno hace con un amigo. Trata de que no salga tan caro, trata de que no me salga tanto, que no salga mucho. Entonces cuando yo voy entrando a ese negocio, empiezo a decir, bueno, que me salga 2,70, 2,80, 2,90 y yo creo que me voy a ir feliz. Cuando me atienden, el muchacho me dice, ¿qué necesitas? Y yo le digo, bueno, necesito cable de 2,5. Le pregunto, ¿cuánto está el precio? Y me dice, 3,10 el metro lineal. Yo tenía que comprar 100 metros, eran 3.100 pesos. Ahora, si yo le hubiera explicado toda esta historia a este muchacho que atendía, me hubiera dicho, es un problema tuyo, es una fantasía tuya.
En los cables acá el metro sale 3 pesos con 10. De 3,10 a 2,50 había 600 pesos de más que tenía que pagar. Dios hizo algo inesperado, que te lo voy a contar al final. Y mientras yo sigo hablando, yo quiero que vos pienses, ¿qué pudo haber pasado para que Dios haga que me salga mucho más barato? La matemática es perfecta. No me iban a regalar o no me iban a regatear el precio porque simplemente yo creía en Dios. No había razonamiento natural que pueda cambiar el resultado. 3,10 por 100 era 3.100. No había vuelta atrás. No fue un milagro, pero fue algo que me rompió la cabeza. Porque no había una forma lógica que yo me pueda ir de ese lugar habiendo gastado menos. Y saben que ese resultado sabía que era inamovible, era imposible de cambiar. Como muchas veces pensamos que un diagnóstico de un doctor es imposible o muy difícil que se equivoque. Cuando van con los análisis y ven las tomografías y ven las radiografías y se ve clarito lo que está pasando y hasta vos lo estás viendo, te das cuenta que el diagnóstico es malo y es imposible que se equivoquen. Dios quiere hacer ahí un milagro. Para otros también que piensan que es imposible de que una sentencia de una casa o una ejecución porque no se ha pagado un alquiler está por salir y te van a dejar en la calle. Y no hay vuelta atrás porque cuando el banco golpea el sello ya no hay nada que lo vuelva para atrás. Bueno, ahí es donde Dios quiere hacer un milagro. Ahí es donde Dios quiere aparecer como el Todopoderoso. Entonces yo, volviendo a este tema, al escuchar ese precio me quedé pensando y dije, wow, voy a tener que reforzar un poco la fe, porque ya no hay vuelta atrás. 3,10 es 3,10, 100 metros son 100 metros, 3.100, matemática perfecta. Entonces me quedé pensando, dije, esta vez mi fe no funcionó. Y me iba a ir de ese lugar resignado, casi conformándome con esa situación. Y Dios me decía, no te conformes con esa situación. Inclusive Dios te está diciendo ahora, vos no te conformes con lo que estás viviendo. No te conformes con ese problema de salud que estás experimentando, porque los médicos han dicho algo, pero el que tiene la última palabra es Dios. No te conformes con ese poco dinero que te entra por mes, porque la matemática no te va a dar, pero yo te lo voy a multiplicar. Y vas a poder ayudar a otros. Y te va a romper la cabeza como me rompió a mí, como se le rompió a Nicodemo, cuando le dijo, tenés que nacer de nuevo. Y simplemente Nicodemo no entendía nada. Porque Nicodemo conocía quién era Jesús, veía los milagros de Jesús. Inclusive conocía la palabra de Dios y conocía lo natural de Dios. Pero Nicodemo no conocía lo sobrenatural de Dios. Como muchas veces nosotros lo dejamos a un costado de lo sobrenatural de Dios y nos olvidamos de que Dios es un ser sobrenatural. Es un ser sobrenatural, es un ser que hace milagros. El mismo milagro que hizo multiplicar los panes y los peces, es el Dios que abrió el mar. Es el mismo que hizo resucitar al hijo de la viuda de Naín. Es el mismo que resucitó a Lázaro. El mismo Dios es el que estamos ahora nosotros tratando de acercarnos a Él con una cuota de fe para que haga un milagro en nuestras vidas. Por eso, Dios no usa lo lógico para pagar las cuentas. No usa lo natural para sanarte. No usa lo razonable para sorprenderte. Porque Jehová es un Dios sobrenatural y no usa leyes naturales ni lógicas. Muchas veces estamos pasando situaciones y entendemos que hay cosas que no se pueden dar, no tiene vuelta porque falta algo. Ha pasado en casos donde hemos visto tomografías computadas, en donde había un riñón o un hígado que ya estaba destruido al borde de cambiarlo. Y sin embargo, al hacer otra tomografía, ven que el riñón está totalmente nuevo y el hígado es como si fuera nuevo cuando tenía cirrosis o tenía una hepatitis o lo que sea. Entonces, ¿sabes cuál es el oficio del Dios que vos servís y que yo sirvo?
¿Cuál es el oficio de Jehová, de nuestro Dios? Es creador. Él es creador por excelencia. Cuando agarramos el Génesis, nos damos cuenta que Él creó el mundo, creó los cielos, creó la tierra, creó el sol, puso las estrellas, la luna, Él creó el día, creó la noche, Él creó los mares, los peces, todo lo creó Dios, porque el oficio de Dios es creador por naturaleza. Ahora, si a vos te falta algo y pensás que no está, porque en nuestro mundo no se ve, ¿qué te pensás que puede hacer Dios? Lo va a crear solamente por vos, porque vos abriste y tocaste la puerta del corazón de Dios con tu insistencia en pedirle con fe. Por eso yo te animo en este tiempo en que no bajes los brazos y que todo aquello que estás pidiendo puedas hacerlo con fe, con una fe sobrenatural, porque Él lo que no está creado lo inventa y lo crea por nosotros. Vos te estarás preguntando cómo terminó la historia de los cables. ¿Sabes que cada vez que lo digo me emociono? Es una tontería lo que pasó, pero Dios me explicó un montón de cosas. Cuando yo voy y me acerco al mostrador, el muchacho me dice sale 3,10. Y yo saqué la cuenta rápido y dije no sé si me va a alcanzar. Y en vez de comprar 50 metros de cada uno, le digo al muchacho dame 40 metros de cables celestes y 40 metros de cable rojo. El muchacho se fue, a los 5 minutos volvió con los 2 pilones de cables. Me dice, ¿necesitas algo más? No, vamos a la caja, te cobro, son 3.100 pesos. Yo digo, ¿cómo 3.100 pesos? Sí, me dice, está 3 pesos con 10. Digo, yo te pedí 40 metros de uno y 40 metros, son 80 metros. Y este muchacho miró para arriba y dijo, tenés razón, me equivoqué yo. Pero ¿sabes qué? Es muy engorroso guardar 10 metros de cable porque se terminan perdiendo. Así que te voy a regalar los 10 metros de cada uno y te podés llevar a tu casa 50 metros de uno y 50 metros por el precio de 2,50. Así que quizás para vos sea una tontería, quizás para vos sea algo sorprendente como lo fue para mí, pero a mí me abrió mucho la cabeza y me explotó la cabeza porque nosotros ponemos un límite con nuestro razonamiento. Yo ya me iba a ir a mi casa con 80 metros pagando 3,10 y me fui a mi casa pagando 2 pesos con 50 con lo que yo necesitaba. La pregunta es, ¿qué estás necesitando? Lo que estás necesitando, si vos lo pedís con fe, Dios te lo va a dar. Porque hay una necesidad que Dios está buscando. Para que haya un milagro, tiene que haber una necesidad. Para que haya un milagro, tiene que haber algo que esté fallando, algo que no exista. Entonces Dios ahí pone su mano y hace un milagro. De donde no hay nada, Él crea y lo hace todo. Así que yo te animo a que vos escuches este video, que aumentes tu fe y en este tiempo de pandemia, sea el problema que estés pasando de salud, económico, laboral, que vos lo hagas con fe, que vos pidas a Dios un milagro, porque Él está esperando personas osadas y valientes que puedan llegar a los pies de Jesucristo golpeando la puerta de un milagro con fe, fe sobrenatural. Así que ahí donde estás yo voy a orar por vos y quiero orar para que esa fe aumente, para que todo lo que estabas pidiendo, que vos pensaste que iba a ser imposible, Dios te está haciendo entender ahora que esto va a ser posible. De que aquello que no llegabas a pagar, Dios te lo va a hacer pagar. De que aquella persona que vive con vos o que es un familiar que tiene un problema de salud, Dios lo va a sanar. Y lo que no estaba, Dios lo va a hacer por su misericordia. Así que yo te dejo este mensaje, este video, y espero que te encuentres bien y que realmente puedas entender de que Dios es un Dios sobrenatural, que hace las cosas simplemente porque te ama y porque me ama. Así que te mando un beso y espero que tengas una muy buena semana, que Dios te bendiga y realmente esta palabra puedas atesorarla en tu corazón.